¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. El día de hoy tenemos un debate distinto, particular. Tenemos invitados no solamente bien distintos, yo creo que en el canal nunca habían venido personas de donde vienen ellos, así que estamos contentos de traerlos. Estoy como siempre a mi izquierda con Fernando Cartes, parte del clan politiquero. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Sara, contento. Agradecer a los invitados que nos trajeron una muy bonita revista a propósito de la historia de su movimiento en la universidad. Y la Sara los está presentando como que veían desde Marte, de un lugar donde nunca hemos tenido antes gente. Sí. Pero no ya Fernando lo dio un spoiler, pero tenemos a Tomás Infante y Anaí Díaz, estudiante de Derecho, estudiante de Diseño. Ambos son representantes estudiantiles en la Católica y militantes del NAU. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí en Jóvenes Politiqueros, este programa muy famoso para nosotros, ¿verdad? Eso así, Starstack. Felices de tenerlo acá y poder conversar, debatir. Sí, en verdad muchas gracias por el espacio. No, felices gracias de a ustedes por haber venido. Sí, siempre lo hemos dicho en todas partes, quienes quieran venir, nos escriban nomás y nosotros tenemos el espacio abierto para el que quiera. El día de hoy, y haciendo un poco frente a las elecciones que se vienen pronto, ese va a ser el tema principal de este debate, que son las elecciones. Los candidatos que tenemos acá, creo que ya se define un poco quiénes son. Ustedes también pueden introducir a su candidata, así que a partir de quien su candidata sea, me gustaría saber qué es lo que más les gusta del programa de su candidata. No sé con qué. José Antonio Caz, su candidato, y sacamos el debate. Se desvirtuó todo. No. Pero bueno, antes de partir igual queríamos presentar un poco al movimiento en muy cortas palabras. Somos un movimiento de centro-izquierda de la Universidad Católica. Nosotros en realidad somos un movimiento completamente autónomo, no tenemos responsabilidades partidarias. Ahí, disclaimer. ¿Ya no están ligados al Frente Amplio? Nunca estuvimos ligados al Frente Amplio. No, siempre fuimos un movimiento muy autónomo en realidad. Y bueno, nuestras tres corrientes versan desde el socialcristianismo, socialismo democrático y la socialdemocracia. Y bueno, nuestro plano de acción es la UC, pero siempre mirando a Chile, entendiendo que la persona es íntegra. Y esta pregunta la hago genuinamente. ¿Transitó hacia una centro-izquierda el NAU? Porque me parece que en un inicio era más esta izquierda de Giorgio Jackson, digamos, algo más... Yo creo que, más dura. Efectivamente tenemos representantes dentro de nuestro movimiento que después de haber pasado por la política universitaria salieron al marco público, que hoy en día son bastante reconocibles, bastante identificables. Sin embargo, el NAU siempre ha sido un movimiento que se ha comprendido por una militancia súper amplia, súper diversa. Como comentaba Tommy, son tres almas, tres corrientes que convergen dentro de un mismo movimiento, que al final convergen por una mirada universidad y un sueño universidad, que la hace construir este proyecto político. Efectivamente, hay exponentes que podrían estar más vinculados con una izquierda más izquierda, como lo podría ser, por ejemplo, Giorgio Jackson, pero efectivamente hemos tenido otros exponentes dentro del movimiento que en una de esas nos han dedicado tan públicamente al mundo público, pero que también se han desprendido de otras ramas del movimiento distintas. Sí. Y yendo al grano, en verdad, desde el inicio hasta este minuto, siempre ha ido desde la DC hasta el Frente Amplio. Como hay representantes de todo este arco de centro-izquierda, izquierda. Efectivamente. Muy bien. Entonces el NAU, su candidata o candidato, ¿quién? No sé. Sí, ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser candidata? Entonces, sí, en realidad, bueno, primero que todo tenemos que hacer el disclaimer de que igual esta es una elección muy binaria para nosotros. En realidad, ya que el movimiento NAU es muy amplio, siempre hay distintos arcos del progresismo que nosotros abarcamos y por lo mismo militantes también votan muy distintas cosas en primera vuelta. Pero en este caso que estamos en una segunda vuelta, nosotros como movimiento hemos decidido en este caso apoyar a Janet Jara por ser la carta en este caso progresista, por ser una candidatura progresista del amplio desde la democracia cristiana, en este caso hasta ya el Partido Comunista dentro del rango nacional. Y bueno, desde una decisión pragmática y sobre todo como concordante con nuestros principios progresistas de justicia social y de buscar una sociedad más igualitaria, es que nosotros vemos el programa Janet Jara puntos muy relevantes, en verdad. Principalmente hay una que me gusta personalmente, en este caso es un punto de la promoción de la discapacidad. Me gusta mucho su programa en la materia que cómo toca la discapacidad, sobre todo porque en este caso ayuda mucho a sobre todo como incentivar como la colaboración público-privada y no solamente dejarlo como en este caso como
solamente para el Estado, sino que en verdad respetando todo tipo de proyectos. Y en realidad también otra cosa muy importante que podemos tocar es sobre en este caso, sobre la descentralización. Como el punto de descentralización económica que plantea es muy interesante, porque hay una propuesta muy particular que aprovecha mucho nuestro recurso marítimo, que en este caso es como instalar como fábricas de ensamblaje de embarcaciones o navíos como en la región de Valdivia. Como eso yo lo encontré muy interesante y nunca otro programa había tocado ese tema en realidad. Y también otra cosa económica para despegar, como en este caso la descentralización económica, como le gusta llamar ella, por así decirlo en el programa, es como, bueno, si hay una región de Chile que se encarga de la acuicultura, en este caso, o la apicultura, no me acuerdo cómo se llama, ella dice que hay que hacer como consejos de acuicultores para que puedan traspasarse en este caso como diferentes como técnicas, fomentar el desarrollo económico de la región, y eso yo lo encuentro muy interesante, sobre todo porque además como que impulsa el desarrollo económico, pero al mismo tiempo de una perspectiva más social y colaborativa. Como que eso es un punto bien importante. Y bueno, y de la mano con esas tres propuestas, nos pasa que en ese sentido nos parece como más adecuado un gobierno que al final sentimos que está buscando fortalecer y robustecer el Estado, a diferencia de lo que efectivamente propone el candidato José Antonio Kast, que es directamente reducir el Estado. Más que nada porque encontramos que va de acuerdo con las propuestas con las que nosotros estamos de acuerdo de la presidenta, o sea, de la candidata, no de la presidenta, de la candidata. Pero eso en verdad. Sí, en realidad encontramos que de diferentes necesidades sociales, como que la candidata, en este caso la candidatura, por así decirlo, busca solucionar diferentes problemáticas sociales actuales mediante una acción estatal robusta y consagrando derechos sociales igual, que eso igual es algo que siempre ha buscado la centroizquierda sobre todo, la centroizquierda y parte de la izquierda también últimamente. Entonces eso es como nuestros puntos más como que podemos destacar de Janet Jara. Súper. A mí en lo particular, en el caso de José Antonio Kast, y después voy con lo de Janet Jara, digamos, pero contestando la pregunta de inicio, yo creo que una de las virtudes de la candidatura de José Antonio Kast es que tiene una proximidad horizontal a los problemas y no desde la verticalidad, digamos, del Excel o desde un conocimiento macro, sino que como ha tenido este conocimiento territorial y una formación que creo que no está en ningún manual porque ha recorrido 345 las 346 comunas en Chile, conoce los problemas de las personas con un micromanagement, digamos, de lo que se necesita en cada comuna de Chile, conoce las poblaciones de las comunas de Chile, se conoce los caminos, es una cuestión impresionante. Y en esa línea yo creo que el programa lo que busca abordar de José Antonio Kast tiene mucho que ver con eso y además tiene un fundamento en eso. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de una legislación laboral moderna, con una flexibilidad laboral, atiende también con criterios descentralizados, entendiendo las necesidades de las regiones. Y en esa línea creo que esa también es una de las virtudes del programa. Ahora, respecto a lo de la descentralización, ese es un tema bien transversal, digamos. Hay poco que discutir. Yo soy de región, yo creo que estamos todos algo de acuerdo en que está todo absolutamente concentrado en Santiago. De Talagante. Mira. Sí. No, pero... Sí. O sea, sí, yo creo que hay, bueno... dejando como más o menos zanjado que estamos todos de acuerdo con que la descentralización es algo bastante transversal dentro de las candidaturas, yo creo que hay más que nada como lo que presenta como enfoques distintos es la forma en la que creemos que se debería poder manejar el Estado para poder llegar a esa descentralización. A mí me llama un poco la atención el concepto este de fortalecer o agrandar el Estado, principalmente porque si yo analizo un poco el rol que tuvo la exministra Janet Jara como ministra del Trabajo, fue bastante lamentable. O sea, tenemos a 100.000 mujeres más desempleadas, siendo que estamos hablando del gobierno feminista. Entonces, para mí es bien complicado escuchar a una exministra del Trabajo que dejó a más gente desempleada, hablando de mejorar el trabajo y de cuestiones que cuando fue ministra tampoco fue capaz de hacer. Entonces yo no sé qué seguridad o qué certeza nos da al respecto. Y además, siguiendo un poco la misma línea de fortalecer o agrandar el Estado, que claro, mencionaste como que José Antonio Kast tiene la intención de reducirlo. Yo creo que para mí es fundamental entender que el Estado ha sido un pésimo gestor y administrador en los últimos años, en particular en el gobierno de Gabriel Boric. O sea, lo hemos visto y no solamente durante el mandato de Janet Jara como ministra, los más de, ¿cuántos fueron?
200 millones de pesos que se le transfirieron a fundaciones del Partido Comunista, siendo ella ministra. Me parece igual dudoso entender que una persona que fue ministra y le dio plata a fundaciones del Partido Comunista, que incluso pusieron a beneficiar a personas muertas, no sé qué... Eso fue con la subsecretaría. Eso fue siendo subsecretaria. Bueno, igual sigue siendo la misma persona la que estuvo a cargo de la decisión. Me parece un poco peligroso darle el poder de agrandar el Estado y el poder que podría tener eventualmente Janet Jara como presidente de la República en un Estado grande, si hemos visto en sus administraciones pasadas que no ha hecho lo correcto. Bueno, hablando sobre robustecer el Estado, igual, mira, tocando de nuevo el tema de la descentralización, hay otro punto bien interesante de su programa que me gustaría abordar. Uh-huh. Sobre todo cuando hablamos de descentralización, ella plantea incluso darle más facultades a los gobiernos regionales. ¿En qué sentido? En darle en este caso la facultad de tramitar las concesiones. Tanto de que yo creo que en este punto, y acá tomando también como tu opinión al respecto de que el Estado ha manejado como, bueno, tal vez no en el último tiempo, harta plata de manera tan eficiente, cosa que igual compartimos como críticamente que se debe solucionar, pero yo creo que acá la candidata también como que aborda ese problema traspasando en este caso este rol de tramitar las concesiones sobre diferentes obras públicas que se pueden dar en este caso, no sé, en diferentes lugares, y que lo tramiten las regiones, y al mismo tiempo, si se tramitan dentro de las regiones, en vez de una entidad tan centralizada, en realidad le da mucha flexibilidad como a los trabajadores o incluso a los emprendedores de las mismas regiones para impulsar el crecimiento económico ahí. Entonces, si bien esa crítica de agrandar el Estado, en verdad yo la entiendo, en verdad puedo entenderla, pero no comparto en la forma en cómo se termina un poco la conclusión, sino que en realidad cuando uno puede hablar de agrandar el Estado, lo puede agrandar de diferentes formas. En este caso, el rol del Estado no es solamente la plata que uno tiene o que uno gasta, sino que también son los roles que cumple con la sociedad. Y en este sentido, como el rol que está cumpliendo el Estado con la sociedad al traspasar, por ejemplo, la candidatura del progresismo, las concesiones a las regiones, está cumpliendo una aspiración de descentralización que la gente quiere mucho en realidad. Y sobre todo también de impulsar crecimiento donde antes nunca lo hubo o de manera más flexible y más fácil. Entonces, yo creo que eso es como algo bien rescatable que podemos encontrar dentro de ese programa. ¿Y por qué entregarle eso al Estado y no a las personas? O sea, yo creo que las personas son... Bueno, hay que partir de la premisa de que, y acá compartimos la Constitución toda acá, me imagino, de que en este caso el Estado está al servicio de la persona. O sea, yo no creo que se tenga que ver en este caso a la persona del Estado como contrapartes tan distintas, cuando en realidad pueden ser completamente colaborativas. Pero en el fondo, entendiendo la lógica que ustedes quieren agrandar el Estado, te lo planteo desde la óptica de un Estado que le entregue a las personas las condiciones para poder desarrollarse y que impulse las iniciativas positivas que nacen desde las personas, más que esas iniciativas positivas nazcan desde el Estado. Lo pregunto porque el Estado ha tenido un rol de ineficiencia durante los últimos 35 años que es brutal. Hay una comparación que creo que lo demuestra, que es respecto a la redistribución de recursos. Nosotros somos prácticamente iguales, de desiguales, que Alemania antes de impuestos, antes de la redistribución del Estado. Luego de impuestos, luego de la redistribución de impuestos, de recursos por parte del Estado, somos un 60% más desigual que Alemania. Entonces, en esa línea a mí me parece que tenemos un Estado que en los últimos 35 años ha sido sumamente ineficiente y no veo el por qué hoy día lo quieren agrandar, que es un poco en la línea de lo que va el programa Janet Jara. Porque quieren agrandar el Estado, ¿no? O sea, más que agrandar el Estado, yo creo que el programa del progresismo en su totalidad tiene este caso con redireccionar las acciones del Estado a consagrar derechos sociales. Y no solamente agrandarlo, de hecho, podemos compartir críticas en este caso de que tal vez los dineros que se ocupan dentro del Estado no están siendo distribuidos de manera muy adecuada. Y de hecho, el Estado de Chile gasta mucha plata, y es verdad. Pero sobre todo eso no significa que dentro de un gobierno próximamente progresista no se pueda en este caso redireccionar ciertas platas o redireccionar o incluso reformular ciertas instituciones para que también el Estado siga cumpliendo un rol primordial de impulsar a las personas y su emprendimiento. Ahora, pero de hecho, eso me suena, digamos, a una posición desde una comprensión subsidiaria al rol del Estado. No necesariamente en realidad. Dentro del marco del Estado social de derecho, en realidad... Que es muy amplio, digamos, es un poco, desde lo constitucional es un poco nada, porque todas estas cosas son... es un poco nada, pero tiene una vacío. característica especial de que consagra derechos sociales. Y eso no lo hace un Estado subsidiario. Los derechos sociales no se quieren consagrar en un Estado subsidiario. Un Estado social de derechos sí. ¿Pero y qué es un Estado subsidiario para ti? ¿Ah? ¿Qué derechos sociales?
O sea, derechos sociales en este caso estamos hablando como que el Estado va a garantizar de diferentes mecanismos, en este caso el agua, la luz, las necesidades básicas, la educación, la salud, de diferentes formas. Y el Estado puede tener un rol esencial en esto, en este caso en coordinar, en manejar todos estos sistemas. En realidad no sé qué más puedo dar. Ahora, pero Sí, no. Sí. me llama la atención que digas que un Estado con perspectiva subsidiaria no logra satisfacer estas cuestiones que son demandas de las personas cuando en los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento que en un inicio era con un Estado subsidiario y ahí tuviste y le permitiste a las personas mayor acceso a la universidad, mayor acceso a bienes y a servicios, mayor acceso a, por ejemplo, el agua, que era algo que planteaba. Uh-huh. Desde la óptica, digamos, creyendo en un Estado subsidiario, acá lo que se plantea es generar las condiciones para que las personas puedan desarrollarse de la mejor forma posible. En esa línea, entender que el Estado tiene que impulsar las iniciativas positivas que nazcan desde las personas. Dicho eso, aquellas necesidades que no logren ser resueltas desde la sociedad civil, es decir, aquellas iniciativas que las personas no tengan el interés de solucionar. Te pongo un ejemplo, un colegio rural en la punta del cerro y probablemente hay una necesidad social de una escuela rural, pero no hay un interés de la sociedad civil en poder solucionarlo. Porque no hay el interés, digamos, ahí entra el rol del Estado. Sí, bueno, hoy lo que tenemos un Estado que me parece un poco omnipresente, que lo quiere todo, pero no lo puede nada, porque está haciendo muy mal las cosas. Bueno, en realidad estamos partiendo, yo creo que desde una premisa como muy separatista de lo que es el estado de las personas. No, al contrario, desde una posición conservadora creo que es clave el rol del Estado. No, sí, es clave el rol del Estado, pero yo creo que las mismas personas, por ejemplo, la candidata también maneja el Estado. Los partidos políticos son manejados por personas que tienen ciertos ideales y que en este caso creen que el Estado tiene que tener un gran rol para poder garantizar los derechos sociales como habíamos comentado anteriormente. Y para eso agrandar el Estado. ¿Ah? No, o sea, perdón. Sí, dale, no quiero interrumpir. Dale. No, sí, es súper cortito. Desde el comando ya se ha dicho varias veces que la idea de fortalecer y robustecer el Estado no considera, por ejemplo, aumentar el gasto fiscal, sino que considera redireccionarlo hacia las políticas públicas y garantías sociales que se consideran necesarias y que se consagran dentro del programa Janet Jara. No consideran aumentar el gasto fiscal, no consideran empezar a gastar más lucas, a meterle más plata a distintos fondos, sino que directamente reordenar el Estado. Y se hace una crítica desde el comando, efectivamente, sobre la gestión que se ha tenido dentro de los últimos años en Chile con distinta plata que ha habido dentro del Estado. Se hace una crítica sobre lo que ha pasado desde el gobierno de Gabriel Boric también. Y en base a esa crítica también se reconfigura esta reorganización de la economía del Estado. Es que a mí me genera mucho conflicto esto que están diciendo, en particular porque cuando hablan de redistribuir un poco las platas o gastarlas, supongo que quieren decirlo donde se deberían gastar. O sea, primero el ejemplo que ya dije, que Janet Jara siendo ministra le entregó 209 millones de pesos a fundaciones ligadas al Partido Comunista, que siendo subsecretaria le entregó 120 millones de pesos a entidades del PC bajo la excusa de cursos de educación previsional, siendo que tenían a personas fallecidas como los beneficiarios. Entonces yo no sé cómo una candidata que se dedicó a hacer estas cuestiones, que supuestamente no quieren tampoco incrementar el gasto fiscal, sino que quieren gastarlo bien, para mí esto no me parece gastar bien. O sea, si poner en beneficiarios del gasto público más de 120 millones de pesos a gente muerta, no sé dónde queda la transparencia ni la realidad de sus palabras. Bueno, en primer lugar, la candidata no es el gobierno. Y lo otro es que yo te puedo dar un ejemplo bien concreto de fondos bien direccionados por parte del Estado, que cumple un rol en donde en este caso quiere suplir en este caso un derecho social, pero en base a transferencias de fondos principalmente, porque no ha tenido la oportunidad de establecer instituciones primero. Yo puedo mencionar la Teletón. O sea, últimamente, en este caso, y en el caso de la discapacidad, un tema que me gusta mucho, la Teletón es un ejemplo de cómo el rol del Estado se ha incrementado durante los últimos años. De hecho, la Teletón es un ejemplo de cómo funciona el Estado subsidiario, es decir, de permitir la autonomía a los cuerpos intermedios para que puedan satisfacer las necesidades de otros cuerpos sociales, como por ejemplo las personas con discapacidad, y atendiendo a qué? A que el Estado no es capaz de cubrir esa necesidad que tienen las personas. Sí, pero y no en inicio. esa línea, la candidata del Partido Comunista, Gabriel Boric, y en general el gobierno del cual la candidata fue parte, en algún minuto trataron de terminar con la Teletón. Y era justamente porque estaban en contra de permitir la autonomía a estos cuerpos intermedios para que puedan satisfacer las demandas sociales de las personas, por ejemplo, discapacitadas. Por eso me llama la atención la conversación desde esa óptica. Y lo otro, un puntito respecto a lo que decías de que no era la candidata al gobierno. Yo creo que indefectiblemente lo es.
porque gobernó 3 años con este gobierno, fue parte del comité político, es decir, estaba en el núcleo político que se encargaba de tomar las decisiones y el rumbo del gobierno. Fue ministra del Trabajo con recursos públicos. Siendo ministra del Trabajo le entregó 209 millones de pesos a entidades ligadas al Partido Comunista, que eran de la CUT, pero que dirigían militantes del Partido Comunista. En la gestión de trabajo impulsó varias reformas, de las que hoy día se jacta. No lo pudo haber hecho si no hubiese estado en el gobierno. Esas reformas, a mi juicio, fueron negativas. Dejó a 170.000 nuevos desempleados, 100.000 nuevas mujeres sin pega. Hoy día hay mayor reticencia a contratar mujeres por leyes que se implementaron mal, como la ley Karim, una reforma de pensiones que le mete la mano al bolsillo y le saca a las personas un 1.5% de su ingreso mensual. Entonces me parece que no puedes disociar la figura de la candidata del gobierno, porque no existiría candidata si no hubiese estado en el gobierno. Mira, contestando la primera cuestión, que son muchas cosas. Dale. Aquí hay que bajar un poco los temas. Mira, sobre, en este caso, la supuesta contradicción de que nos mandamos con la Teletón. Yo no creo que sea una contradicción. De hecho, sí, la Teletón nace en la dictadura, en un contexto de un Estado subsidiario completo, y es verdad. Pero en los últimos años, la Teletón recibe varios recursos del Estado. De hecho, casi todos los institutos Teletón son construidos con plata de los gobiernos regionales. O sea, sin ese aporte estatal tremendo que recibe la Teletón, no podría funcionar bien. Pero eso sigue, por ejemplo, calzando dentro de la lógica del Estado subsidiario. Un Estado que potencia las iniciativas positivas de las personas. Como por ejemplo la Teletón. ¿Cómo la puede potenciar? Asignándole recursos, manejándolos privados esos recursos. Sí, lo manejan los privados. Y de hecho le transfiere hartas cosas. Pero lo que me refiero es que en este caso el Estado sí se está metiendo dentro de este rol de dar, en este caso, discapacidad, solamente un rol ya no tan directo, sino que en este caso ya... Pero esa es la lógica del Estado subsidiario. Ahora, pero eso me calza perfecto, creo que estamos muy de acuerdo, pero eso me calza perfecto dentro de la lógica del Estado subsidiario. Pero se me olvidó mencionar algo. La lógica del Estado social es, digamos, que el Estado sea quien está a cargo de dirigir la política social. En este caso, quien lo dirige es el privado, potenciado por el Estado, que potencia esa iniciativa positiva que nace desde un privado. No, sí, de hecho se me olvidó mencionar algo, que quería llegar a otro tema con lo que estaba mencionando al respecto, de que si bien se han aumentado muchos estas como transferencias de dinero, en este caso a las instituciones como la Teletón, para guardar el problema del derecho social de la discapacidad, en realidad a mí me sorprende. Ahora, regresando al tema del programa de Kast o de Janet Jara, nosotros igual estamos preocupados un poco con qué pasa con esas transferencias, qué pasa con ese rol del Estado, en este caso con qué pasa cuando ya no se robustece el Estado y se dejan de lado como estas problemáticas sociales, por ejemplo con la propuesta en este caso de reducir en 6.000 millones de dólares como el gasto público. O sea, incluso transferencias importantes con la Teletón no podrían y que al final realizados. Sabemos que es un tema que se ha tocado efectivamente en este espacio y en muchos otros espacios del candidato. Y al final acá el gran problema, más allá de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con el recorte de 6.000 millones de pesos del Estado, que sabemos que en el gobierno, por ejemplo, de Sebastián Piñera, creo que se recortaron 4.000 millones, pero en un contexto completamente distinto, con necesidades en el país completamente distintas. La pregunta es ¿en qué? Porque sabemos que se ha preguntado acá y sabemos que se ha preguntado en varios espacios más y no se ha sabido preguntar en qué. Entonces, más que el se va a recortar o se va a robustecer o etcétera, etcétera, como que también está la duda de como por qué se deja tan vacío este espacio de respuesta a saber en qué, o sea, como de darle la seguridad a la gente de que, por ejemplo, sus garantías sociales no van a ser recortadas. Ahora, ¿cuál es su miedo de cortar los 6.000 millones de dólares? Que no lleguen las garantías sociales a la gente. ¿No están de acuerdo con cortar programas sociales? Efectivamente. ¿Son oficialistas? Eso no significa que seamos oficialistas. No, pero te pregunto, pregunta aparte, ¿son oficialistas? No, nosotros somos un movimiento, en este caso, autónomo. Pero como personas, ¿se sienten parte del gobierno? Oficialista. O sea, no soy oficialista, pero sí en este caso doy apoyo al sector progresista de Chile que está promoviendo una candidatura. Pero y no, en este caso una versión binaria. Te lo pregunto como para poder seguir con el argumento. ¿Pero apoyas al presidente Boric? ¿Apoyamos al presidente Boric? Lo hemos dicho en harto espacios, de hecho, bueno, después de que ganamos la federación. Nos tocó harto hablar sobre este tema, en especial considerando que efectivamente Gabriel Boric es un personaje que nace desde la política universitaria, tal como muchos personajes de su gobierno, y lo hemos dicho en harto espacio, somos bastante críticos hacia la gestión que ha tenido este gobierno. Hemos mencionado varias veces lo que encontramos que ha salido mal. Encontramos que han fallado, o sea, directamente en representar lo que fueron las demandas estudiantiles y civiles de estos últimos años, que es básicamente lo que nosotros encontramos que lleva a este grupo de políticos al poder.
Sin embargo, también hay distintos espacios y distintas políticas públicas que han podido salir de este gobierno que a nosotros nos parece que han tenido una muy buena gestión. O sea, podemos ser críticos y a la vez también opinar que también se ha hecho buena pega. Yo se los preguntaba como para poder seguir con el argumento y en el fondo como en la posición, en la conclusión de lo que me decían. Ni fu ni fa, básicamente. Ni tanto. ¿Pero les agrada la figura o no? Si no, sigo con el argumento nomás. Es que yo creo que es algo que, o sea, encuentro que en especial con este gobierno no es un tema de blanco y negro. O sea, no es un tema que no sea oficialismo, oposición. Por lo menos desde donde yo personalmente encuentro que estoy parada, para mí no es un tema como directamente soy oficialismo o directamente soy oposición. Yo creo que es un gobierno en el que hay que ser críticos, pero también es un gobierno en el que hay que reconocerle la buena pega, que yo creo que es algo que los medios hoy en día tienen bastante tomados con hacerse bolsa un gobierno. ¿Cuál sería la buena pega? Bueno, en realidad, la buena pega del gobierno, por así decirlo. Bueno, hay varias gestiones que igual nos gustan. Por ejemplo, la ley TEA fue un gran avance en esa materia. Yo encuentro una materia impresionante. También el Servicio Nacional de Cuidado. Yo creo que ha promovido mucho como en este caso como el ámbito comunitario de la vida, que se ha perdido mucho. Ahora que estamos hablando como de la subsidiariedad en esta sociedad neoliberal también, que incentiva muchas prácticas individualistas. La Sociedad Nacional de Cuidado se hace cargo de un problema histórico que han tenido las mujeres. También en este caso, bueno, perdón por la palabra. La ley Karim también, un gran avance en materia de derechos laborales, sobre todo también la ley Papito Corazón. Tenemos que son igual, si bien no son estos, en este caso como las promesas estructurales que prometieron en el 2021, y eso lo tenemos muy entendido, son avances que han sido de la mano de un gobierno progresista, y eso lo celebramos en verdad de la mejor manera posible, lo reconocemos también, porque en realidad nosotros no creemos que en un gobierno de derecha se hayan promovido todas esas cosas. Entonces, por eso valoramos igual un poco. Pero dentro de los grandes avances sociales, yo tengo muchas diferencias con el gobierno de Sebastián Piñera, pero dentro de los grandes avances sociales que podríamos hablar en los últimos 15 años, han salido gobiernos de derecha. Sí, yo podría, el único, efectivamente, podría nombrar el matrimonio igualitario que nació del gobierno. La pensión garantizada universal. También. Entonces, vuelvo a lo mismo porque en el fondo era para seguir con el argumento a propósito que Gabriel Boric ha cortado muchos programas sociales. Por eso se los vuelvo a preguntar como para continuar en la línea de lo primero. ¿Cuál es el miedo de cortar los 6.000 millones de dólares? Es que es demasiada plata. Ese yo creo que es el mayor miedo. O sea, ¿pero qué puede afectar? O sea, nunca en la historia de Chile alguien se haya propuesto recortar tanta plata fiscal. O sea, yo creo que eso igual es impresionante. Yo creo que va muy de la mano de lo que ustedes mencionaban. No sé si es que encontramos que en los últimos 35 años en Chile efectivamente habido una mala gestión de la plata del Estado, que nos asegura que con tanto recorte fiscal efectivamente va a haber una buena gestión, con un candidato que de nuevo no está siendo capaz de decirnos dónde quiere hacer el recorte fiscal. Ahora, todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia, han aumentado el tamaño del Estado y no ha mejorado la gestión del Estado. El Estado en los últimos 10 años ha crecido un 50%. Un 60% de los programas sociales hoy son mal evaluados. El Estado creció un 40% más rápido que nuestra economía. Sí. Entonces, no me calza el argumento de no reducir el gasto del Estado para que el Estado pueda funcionar mejor, porque uno de los grandes problemas que hoy día tenemos es que tenemos un Estado muy grande. Tenemos un Estado que gasta un 50% más que la OCDE en pagarle a funcionarios, en pagar sueldos, en pagar burocracia. Cuando se habla de reducir los 6.000 millones, se habla de, por ejemplo, cortar la plata a aquello que es mal evaluado por las personas. Hoy día se gastan 21.000 millones de dólares en programas sociales mal evaluados. Entonces, si esos 21.000 millones de dólares están yendo a programas que son mal evaluados, tú perfectamente, tomando una de las cosas que ustedes decían, podrían redireccionar esos recursos, eficientarlo, eliminar personal desde el punto de vista funcionario, en el que se escurre la plata y se va perdiendo, y esos 21.000 millones de pesos podrías redirigirlo a hacer bien la pega, y de ahí te sale 21.000 millones de dólares. Y ahí te van apareciendo los miles de millones de dólares, digamos. O sea, en el fondo hoy día tienes un Estado que despilfarra a diestra y siniestra. Entonces, una de las propuestas de José Antonio Kast es evitar los robos y terminar con el despilfarro de recursos. Y en esa línea a mí me parece lógico que de ahí se puedan recortar en los primeros 18 meses 6.000 millones de dólares. No hay un peligro, se ha afirmado que no se va a recortar gasto social, pero sí se quiere redireccionar gasto para que las cosas se hagan bien. Mira, cáchate que ahí te encontré un punto que igual es muy importante tocar. Como se quiere hacer bien la pega y se quiere hacer, en este caso, como todas las cosas que propuso José Antonio Kast. Yo igual me pregunto, y les pregunto a ustedes, porque ahora están representándolo básicamente, como qué garantía nos da ese gobierno que va a cumplir como
todo lo que está, en ese caso, es una de sus principales propuestas. O sea, ¿qué garantía nos van a dar de cómo lo van a hacer en el gobierno? Mira, yo creo que hay que hacer varias distinciones. ¿Cuál es el historial del partido? ¿Ah? ¿Cuál es el historial del Partido Republicano? El historial del Partido Republicano, en este caso, será un partido que se ha opuesto a varias reformas grandes, en realidad. O sea, no sé, un partido colaborativo, y nosotros tenemos históricamente que en Chile los gobiernos necesitan coaliciones, y vemos al Partido Republicano como un partido en realidad minoritario en el Congreso, que siempre ha estado un poco más solo. Esa es una de sus grandes virtudes, oponerse a las cosas que están mal. Si esa es una pega importante. Igual que los parlamentarios que hoy... las personas que están en el Partido Republicano, digamos, el mismo José Antonio Kast rechazó la reforma vocacional del 2015. ¿Por qué? Rechazó la ley de inclusión, porque terminaba con el lucro. ¿Y eso en qué se tradujo? A pesar de la demagogia de los políticos de izquierda que hablaban del lucro y lo demonizaban, se tradujo en que hoy día tienes un 78% de las comunas sin poder crear colegios, porque además no pueden comprobar la demanda insatisfecha que se metió dentro de la reforma frente al burócrata, no pueden comprobar esta demanda insatisfecha. Terminaste con la selección. Hoy día tienes a ningún liceo emblemático en el top 100 PAES y se ha perdido el mérito, y se ha perdido la valoración del mérito, digamos, por parte de las instituciones con los estudiantes. Entonces, en esa línea a mí me parece que oponerse a cosas también es meritorio desde el punto de vista de que has logrado defender las posiciones. José Antonio Kast opuso a la ley Cholito. Fue el único parlamentario que se opuso. Y a mí eso me parece virtuoso, porque te dice que es un tipo que si se quiere decir, digamos, que es porque le tiene mal a los animales, no sé qué, tiene como 9 perros. Entonces, ¿por qué se opuso? Porque la ley estaba mal hecha. Me planteabas dentro de los avances la ley Karim. La ley Karim fue aprobada con votos de la derecha, de Chile Vamos, de la centro derecha, porque era muy complicado votar en contra de una ley con un título que terminaba la discriminación en la pega. Pero había que hacerlo, pues ¿y cuál fue la consecuencia? Que hoy día tienes más reticencia a contratar mujeres y son las primeras en ser desvinculadas porque la ley se hizo mal, porque se implementó mal. Después de la gestión de Jari 100.000 nuevas mujeres sin pega. Entonces los acuerdos no son valiosos solamente por el hecho de ser acuerdos. Los acuerdos son valiosos porque tienen valor, porque a lo que llegaste de punto en común le hace bien a las personas. Exacto. Y los acuerdos durante los últimos 10 años no le han hecho bien a las personas. Reforma el sistema político, fragmentaste la discusión, la metiste en causas identitarias, reforma la educación, destruiste la educación pública, reforma tributaria. Estancaste el crecimiento económico de Chile. Y a esas reformas son las a las que se ha puesto José Antonio Kast. Y esa fue una de sus grandes pegas como parlamentario, además de los 256 proyectos de ley que presentó. Y algo dijiste tú que quería tomar para responderlo ahora, porque igual lo del gasto fiscal es algo bien controversial, hemos visto mucha gente en todas partes hablar al respecto, y solamente como un dato, según la DIPRES, anualmente el gasto fiscal, la ineficiencia, pérdida de gasto fiscal anual es 5.5 miles de millones de pesos. O sea, 5.000 millones. 5.000 millones exactamente. O sea, y para llegar a los 6 son solamente 500 millones más. Además, lo que se ha planteado, digamos, desde la óptica de la prudencia, es de que van a ser 3.000 por capacidad del Ejecutivo y 3.000 por capacidad del Congreso. Que eso yo creo que podría, digamos, abrir la discusión en el Congreso con las distintas fuerzas de las oposiciones y del oficialismo respecto a de dónde recortamos esos 3.000 millones. Y lo otro que me llama la atención siempre que uno conversa esta situación, yo me acuerdo del en su momento candidato Gabriel Boric cuando hablaba de condonar el CAE, pero que se iban a necesitar 11.000 millones de dólares para hacerlo y nadie habló de dónde va a sacar los 11.000 millones para condonar el CAE. Entonces, a mí igual me genera dudas, 6.000 millones de pesos, o de dólares, perdón, que se ve efectivamente y que lo ha establecido, más allá del gasto fiscal que acaba de mencionar los datos de la DIPRES. O sea, también hay que ser consecuentes con todos los candidatos y todas las personas que han hablado de usar la plata o no usarla, y en este caso por lo menos hay que hacer una distinción importante. Janet Jara sí es la candidata al gobierno y es la candidata a la continuidad del gobierno. Y a mí me genera igual cierto conflicto cuando los escucho hablar, porque creo que en algún momento mencionaron como valores del now, etcétera, y yo de Zapa, estaba en la tarde mirando el Instagram de ustedes, y leí una publicación que decía, la candidatura de José Antonio Kast representa un grave peligro de retroceso de los derechos sociales adquiridos. Y yo no sé qué derechos sociales adquiridos implica un retroceso de José Antonio Kast, y me gustaría que ustedes me pudiesen resolver esa duda. Sí, de hecho, antes de resolver esa duda, en realidad nosotros, lo que nos referimos con varios de nuestros comentarios anteriormente, es que a nosotros nos preocupa que José Antonio Kast históricamente ha sido una persona que no ha sabido dialogar. Y eso, le gusta a quien no le guste,
es algo que va a tener que hacer en su gobierno porque es minoría, o sea, va a tener que hablar con la centro derecha, va a tener que hablar incluso con el Partido de la Gente, que es un partido muy, en este caso no sabemos tanto su ideología. Entonces yo en verdad me pregunto, ¿qué garantías da José Antonio Kast o qué críticas en realidad? Mira, porque nosotros igual presentamos críticas al progresismo, igual nosotros vemos tanto lo bueno como lo malo, pero en vistas de mejorar, pero nosotros nos preguntamos realmente como qué críticas tienen ¿ustedes o alguna no tienen ninguna crítica a José Antonio Kast? Como en algo que ha hecho él. ¿En serio no tiene ninguna? Yo creo que uno puede tener críticas, digamos, en la trayectoria política de las personas, que son lógicas. En este caso, yo creo que respecto a las votaciones en particular, es difícil conocer las 256 votaciones, pero de las que se saben, entiendo el fundamento de todas, partiendo por las más difíciles, como por ejemplo la ley Cholito. Y lo entiendo por lo que les dije, es una ley que no logró solucionar el problema que venía a solucionar. Es decir, tú tramitaste una ley, gastaste recursos públicos tramitando la ley, hiciste el show implementando la ley, y la única gracia de la ley era que tenía un buen título. Entonces yo esas cosas las destaco. ¿Qué cosas podría criticar? Probablemente hoy, desde la táctica electoral, uno puede criticar cosas de las formas en los debates, del por qué decide no responder a la candidata. También entiendo cuál es la táctica detrás de eso, digamos, pensando en la estrategia final. Pero yo creo que sí, obvio que uno puede tener crítica. Por ejemplo, una puede ser la táctica hoy electoral, digamos. Pero de fondo, yo al menos me siento muy satisfecho con José Antonio Kast. De fondo, digamos, respecto a su coherencia política en el tiempo, respecto a las posiciones que ha mantenido, respecto a ser el pionero en cuanto a insistir en que se necesita legislar en temas de seguridad, en temas de inmigración, en temas de salud, en temas de educación, que se ha opuesto a las grandes reformas que impulsó la izquierda, que se aprobaron con voto de la centro derecha y que le han hecho mucho daño a las personas. Reforma tributaria, reforma de educación, reforma del sistema político. Yo me siento muy satisfecho con José Antonio Kast. O sea, ¿tú también estás en contra, por ejemplo, de quitarle los años de indemnización a los trabajadores? O sea... Pero no se le van a quitar los años de indemnización a los trabajadores. No. ¿De qué se trata la propuesta? Lo que se trata de la propuesta es de tener una cuenta individual donde el ahorro de los trabajadores sea propio y en esa línea se elimine el tope de 11 años de servicio que se puso el año 1981. Entonces, lo que tú hoy día estás haciendo es al contrario de lo que ustedes acusan. Lo que se está haciendo es permitir a los trabajadores que no tengan un tope de años de servicio y que además no solamente puedan recibir esa indemnización si es que los echan, sino que también puedan recibirla si es que ellos deciden renunciar, porque esa indemnización va a estar en una cuenta individual. ¿Cuál es el problema con la propuesta de indemnización? Que en ese sentido tendrían que subir los sueldos. En ese sentido el trabajador debería ganar más plata para poder generar ese ahorro. Porque entendemos que no todo el mundo gana la plata suficiente como para poder generar un ahorro tan magno como para el que es necesaria la indemnización. ¿O no? Entendemos que la gente cesante necesita plata para sobrevivir y para llegar a fin de mes. Pero que no entiendo que tiene que la gente cesante con la indemnización por año de servicio. Porque cuando uno se despide, en este caso, se le tienen que dar indemnizaciones por años de servicio. Sí, pues cuando te despiden, te dan la indemnización, te dan un año, te dan la paga de un mes, digamos, un por año. ahorro que viene de tu sueldo, significa que son menos lucas que te llegan a fin de mes. Y ustedes no están de acuerdo con meter la mano al bolsillo a los trabajadores. No. Pero sí están de acuerdo con una reforma de pensiones que le saca un 1.5% del ingreso mensual a los trabajadores y que impulsó su candidata y que es uno de los grandes logros de Janet Jara. Esas contradicciones me llaman la atención porque hoy día lo que José Antonio Kast busca es fortalecer a los trabajadores, es con una legislación laboral moderna, fortalecer el trabajo y reconstruir el trabajo que Janet Jara destruyó como ministra. Hay 170.000 nuevos desempleados, 1 de cada 4 chilenos en la informalidad, 1 de cada 5 jóvenes que no tienen pega. Eso es lo que se busca reconstruir, con una flexibilidad laboral. Entonces, yo genuinamente se los digo. Desde acá lo que queremos es que Chile vuelva a soñar, es que los chilenos vuelvan a soñar, todos juntos, sin distinción. Entonces este tipo de cosas me hacen ruido porque, insisto, y se los digo muy genuinamente en aras de que puedan comprender la posición que tengo. Nosotros somos no libertarios, digamos. Yo soy conservador. Y desde la óptica conservadora, yo creo que desde chico tengo una vocación pública muy marcada, aparte, digamos, de la posición política que hoy tengo, por mi abuela, etcétera, para que entrar en esas cosas. Yo creo que ustedes también, y por eso están en estas cosas, pero se los planteo porque desde esa lógica yo creo que las personas vivan mejor. Es decir, no estaría en esto si no fuera impulsado en que las personas vivan mejor, en que los trabajadores tengan trabajo, que es algo que durante este gobierno pasó de ser algo obvio a no serlo porque tenemos desempleo histórico, que las personas puedan atenderse a las listas de espera, que la educación pública logre premiar el mérito de los estudiantes, a diferencia de lo que hizo Michelle Bachelet con su reforma vocacional, quitándole a los establecimientos la posibilidad de seleccionar y, en consecuencia,
impidiéndole a los estudiantes que su mérito se premie. Entonces, de verdad, yo no apoyaría a un candidato que va a retroceder en cuanto a aquello que le hace bien a las personas. Hoy probablemente lo que se busca hacer es una poda, digamos. Yo creo que la gran pega de este gobierno va a ser una poda. ¿Una poda de qué? Una poda de operadores políticos, que los hay y son muchos, y va a ser muy difícil echarlos porque hay muchos que están en planta. Una poda de las complejidades burocráticas para poder eliminar las listas de espera, para poder reconstruir las viviendas, para poder solucionar los problemas urbanos. Una poda del malgasto de recursos en los programas sociales mal evaluados. Y si esto de los programas sociales mal evaluados hay que entender desde la lógica simple. Si yo tengo $1.000.000 y yo quiero beneficiar a Tomás, digamos, porque Tomás está en una situación de vulnerabilidad. Pero antes de beneficiarte le paso como intermediario plata a la Sara porque ella me hace una gestión con $1.000.000 para hacértelo llegar a ti. Después te lo paso a ti y la Sara te lo pasa a ti. Y tú tienes, y cada uno recorta 50, después se lo pasamos a un productor porque tiene que hacer una gestión para que te llegue la plata, tiene que dar una baja práctica, después licitáis no sé qué, vaya a comprar unas pinturas para solucionar el problema que tenía Tomás en la cancha de fútbol, y esas pinturas las compraron más caras. Entonces de ese $1.000.000 te terminan llegando 100 lucas. Cuando hablo de la poda en lo social, no es desde lo que le llega a las personas, es desde lo que hay antes de que le llegue a las personas. Que yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Nunca hayamos tenido un Estado tan grande en la historia de Chile y nunca hayamos tenido tantas personas en la lista de espera. Nunca hayamos tenido un Estado que gastara más plata en la historia de Chile y nunca hayamos tenido una situación de inseguridad como la que tenemos hoy día. Nunca hayamos tenido el desempleo que tenemos hoy día en condiciones normales. Y nunca hayamos tenido un Estado que avanzara tanto en la legislación laboral y en beneficio de los trabajadores. Entonces hoy día los trabajadores están en una condición de precariedad laboral absoluta. Hay 1 de cada 4 chilenos en la informalidad, 1 de cada 5 jóvenes sin pega. Y eso se supone que es luego de las reformas laborales que impulsó la candidata del Partido Comunista, que hoy se dice centro-izquierda. Entonces, ¿de qué sirvieron esas reformas? ¿De qué sirve tener derechos laborales si no tienes pega? Y esto no lo quiero plantear como lo que planteó el diputado Mesa a las 40 horas, porque creo que se equivoca. Creo que cae un error enorme y está mirando la cuestión de una ventana pequeña. Pero sí es muy importante entender que si tú le pones un sueldo mínimo de 750 lucas a las pymes, vas a generar que probablemente un grupo de personas ganen 750.000 pesos como ingreso mínimo, pero que otro gran grupo de personas se quede sin pega o que las pymes quiebren. Entonces, eso aumenta la desigualdad, digamos, si es que ese fuera el problema que ustedes tuvieran, que yo no creo que lo sea. Sí, de hecho, ahora que lo mencionaste lo último, fue muy largo. Sí. Sí, muchas cosas que analizar, pero sí... Una vez debatiendo con Fuad Hadwe, que le mando un saludo, fue muy agradable. Fuad habló como 14 minutos y yo le respondí como en 17 minutos. No sé. Bueno, ahora ya nuestra respuesta. Sí. Dale nomás. No, pero en realidad, cáchate que en algunos puntos estamos de acuerdo. De que nosotros también soñamos que los chilenos puedan, en este caso, nosotros soñamos que los chilenos también tengan trabajo. Pero no le podemos dar más trabajo a los chilenos cuando les damos trabajo, en este caso, un trabajo precariciado. Yo no estoy a favor de que los chilenos sueñen con tener trabajo estando en condiciones que en realidad son desfavorables para su vida diaria. Yo no estoy de acuerdo con que en este caso... Estoy de acuerdo. Yo igual. Pero también en este caso, hay propuestas de José Antonio Kast, por ejemplo, que en este caso busca flexibilizar, en este caso, el acuerdo... ¿Cómo se llama esto? Los acuerdos entre empleador y trabajador, eliminando en este caso todo el poder que podría tener un sindicato dentro de la empresa, porque hay que decirlo claramente. O sea, los sindicatos son las organizaciones que en este caso siempre han sido del área de la izquierda, la centroizquierda, y es una organización civil que yo creo que ustedes también respetan, que siempre está en pos de los derechos de los trabajadores, y en este caso hace un contrapeso al posible abuso que un empleador puede hacer en contra de sus trabajadores. Y pero de hecho, con esta propuesta, esa flexibilización baja, en este caso, el poder que pueden tener los sindicatos, y sobre todo contrasta mucho con el programa de la candidata Janet Jara, en donde en realidad quiere fomentar la negociación ramal. O sea, la negociación en este caso, incluso no solo ramal, sino que tripartita para hacer reformas sociales. Por ejemplo, en este caso, la reforma, en este caso, conversar empleador, trabajador y también el Estado como agente. Ahora, con esa propuesta que está en la página 28.6 de Kast, lo que busca es devolverle el poder a las personas de poder negociar por ser persona y no por estar en un sindicato. Hoy día los sindicatos sirven a fines ajenos muchas veces a los que les son propios. La Central Unitaria de Trabajadores es dirigida por militantes del Partido Comunista. Y en esa línea, cuando José Antonio Kast dice, tengo la propuesta textual, impulsaremos una legislación laboral moderna promoviendo la adaptabilidad laboral y contratos multifuncionales.
eliminaremos duplicidades, reduciremos plazos y coordinaremos los distintos servicios públicos, laborales y de seguridad social que actúen en red, no como compartimentos. Revisaremos las normas que limitan la libertad de las personas de transitar hacia mejores empleos y velaremos por el correcto funcionamiento del seguro de cesantía. Entonces yo estoy correcto, probablemente esto puede debilitar la actividad sindical, pero la actividad sindical ha debilitado el avance en mejora de los trabajadores porque les ha quitado poder a las personas de decidir y no sirve a los fines que les propio al sindicato, porque ha sido instrumentalizado, por ejemplo, por el Partido Comunista, que es el partido de la candidata que hoy se dice centroizquierda. Igual sobre que los sindicatos no están cumpliendo la pega, yo creo que hay un ejemplo... No todos, siempre hay que... Por ejemplo, yo siempre tengo conflicto porque uno de mis profes... Yo creo que vamos... Uno de mis profes de historia del colegio está en el sindicato del colegio. Entonces siempre que hablo de los sindicatos digo, me va a escuchar, me va a retar. Bueno, a nosotros nos pasa que también, bueno, dentro de la nueva acción universitaria, históricamente siempre hemos trabajado con los sindicatos de trabajadores de la universidad y en una de esas estaremos presentando perspectivas distintas o visiones o experiencias distintas, pero yo creo que, por lo menos a mí, yo creo que a Tommy le pasa lo mismo en el trabajo con estos sindicatos y yo también que he podido ver trabajo de sindicatos en otros espacios también, por ejemplo como en colegios, como comentábamos hace un rato afuera, también pasa que... Sí. Por lo menos a mí me pasa, y esto lo digo yo personalmente, más allá de yo como movimiento, yo como persona progresista, que siento que hoy en día también se ha, no, criminalizado no es la palabra, pero se ha como extrapolado esta idea de que todos los sindicatos son comunistas y que es todo malo y que nadie quiere trabajar realmente por los problemas sindicales. Y hoy en día también pasa que hay demasiadas entidades y en demasiados espacios donde directamente no se escuchan los sindicatos, donde han echado trabajadores por ser parte de los sindicatos y distintos gremios de trabajadores. Estoy de acuerdo en que hay demasiadas entidades, en eso estoy de acuerdo. Que hay muchas, una sobre representación, digamos, por la cantidad de entidades que hay que no logran negociar porque son tantas que no logran llegar a acuerdo. Exacto, por eso nosotros estamos a favor de la negociación ramal, de hecho, porque, de hecho, mira, podemos tener diferentes propuestas, etcétera, pero hay una verdad innegable del poder que siempre se recuerda algunas veces. Divide y vencerás. Entonces, eso pasa con la propuesta de José Antonio Kast cuando piensa en este caso hacer como flexible el acuerdo entre un empleador y entre un solo trabajador. De hecho, si ya se vuelve tedioso con muchos sindicatos para poder en este caso tener beneficios sociales para todos los demás, en este caso se vuelve aún más tedioso. Es como la negociación en el Congreso. Como tantos partidos políticos cuesta caleta sacar una reforma. Entonces, ¿cómo tú, siendo dueño de una empresa, vas a conversar con cada trabajador en realidad para mejorar las condiciones laborales? Yo creo que eso es como agregar un esfuerzo tedioso que prácticamente yo creo que es innecesario. Ahora, ¿cómo es eso que decías de José Antonio? Lo de vencerás. Divide y vencerás. ¿Y eso hace José Antonio Kast? ¿Ah? ¿Y eso hace José Antonio Kast? No, dijiste que era como un dicho... No, es como un dicho común en realidad. Pero bueno, pasa con esta ¿pero eso propuesta. es parte de la táctica de José Antonio? ¿Ah? ¿Eso te parece que es parte de la táctica de Kast? Yo no dije eso. No, te lo pregunto, como para entenderlo. Si piensas que Kast está dividiendo la sociedad como para poder ganar. No, esto no es una lucha de clases. Pero sí, en este caso, sí incentiva a que no se pueda cooperar con los demás. O sea, eso es un hecho de la causa. O sea, si incentiva y que el empleador hable con cada uno, en este caso, 1, cuesta más llegar a soluciones. 2, en este caso, como que promueves aún más esta cultura individualista que se está promoviendo hoy en día y que también en este caso tanto varias de las propuestas de la candidata como también el sector progresista en general de Chile ha estado muy en contra desde que incluso se puso este sistema, en este caso, bueno, neoliberal, por así decirlo, que todavía sigue, aunque ya no tan fuerte como antes. Pero... Lamentablemente, pues a mí no me gusta usarlo de neoliberal, pero lamentablemente el modelo económico que hizo crecer a Chile desde el año 85, que lo hizo multiplicar varias veces su PIB, que redujo la pobreza un 50 a un 7, que nos hizo pasar 200.000 estudiantes en educación superior a 1.400.000, hoy se ha visto debilitado por esas malas políticas de izquierda. No sé qué es lo bueno de que el modelo económico no esté tan fuerte como lo fue en los 90, desde el 85. Bueno, también un modelo económico que también propicia harta desigualdad. Cada modelo económico tiene sus propias contradicciones. Si miras Gini, redujo desigualdad. Si miras la desigualdad intergeneracional, llegamos a ser el primer país en la OCDE. ¿Qué significa eso en la realidad? Con 25% de las personas de menores recursos lograban acceder al 25% de las personas de mayores recursos. Es decir, nuestra generación, gracias al modelo, es mucho más igual que la generación de nuestros abuelos. Hoy día el acceso a la universidad es prácticamente pleno. En el año 58 era un 2%. Y esa es la diferencia de políticas que permiten la autonomía de las personas, que le permiten a las personas satisfacer las demandas de otros, que le entregan la libertad,
económica para que se puedan desarrollar, que hace que el Estado cumpla su rol y que no se exceda y que eso termine entrampando, digamos, la lógica se le viene a las personas. Y Janet Jara es hija de este sistema, por algo estudió en la Universidad Central, una universidad privada, tiene 4 propiedades y, bueno, creo que tenía el auto más caro de todos los ministros. Con plata pública. Con plata pública. Bueno, yo diría que puede ser hija de algo, pero de hija puede ser hija de las políticas de la concertación también. O sea, si no fuera por las políticas, en este caso sociales de la concertación, que iban en contra de la lógica neoliberal del sistema, en su estado más puro, yo creo que mucha gente tampoco hubiera podido surgir. O sea, si nosotros dejamos la lógica neoliberal del sistema, como por ejemplo en el sistema educacional, nosotros encontramos en un Chile en 1990 hasta el 2000 que se crearon múltiples establecimientos de muy baja calidad, de mucho acceso, como tú dices, pero de muy baja calidad y que incluso tiene resultados hasta el día de hoy. O sea, hay muchos establecimientos educacionales privados que no dan el ancho, los subvencionados tampoco. Y de hecho, bueno, ahí podemos meternos otras reformas educacionales, pero en este caso el sistema neoliberal no es un sistema, en este caso, que propicia la calidad en los derechos sociales, sino que en este caso los mercantiliza, y al mercantilizarlo, en este caso hace que vayan lógicas o que funcionen con lógicas que no van hacia el beneficio de las personas necesariamente, sino un beneficio en este caso más individual. En este caso de la persona privada, que en este caso establece el negocio con toda la legitimidad del mundo puede ser, pero que tiene consecuencias nefastas dentro del tejido social de Chile. Y eso es lo que nosotros denunciamos también como movimiento. Efectivamente. Ahora, en los hechos, la realidad es que Chile del año 85 al 90 es los años en los que más crece. La concertación a lo que se dedica es a administrar un modelo, a celebrar los resultados del modelo y criticarlo desde el punto de vista político mientras lo administraba con los componentes del modelo y también debilitándolo. Chile, con los gobiernos de la concertación, no dejó de descender respecto al crecimiento económico que estábamos teniendo. Desde el año 2006 que Chile está en una debacle económica. Bachelet tuvo un crecimiento de un 3%, Piñera lo logró subir a un 5%, luego Bachelet lo bajó a un 1,8%, Piñera aún con pandemia logró tener más que Bachelet 2%. Y Boric está peleando el primer lugar del peor desempeño económico en los últimos 35 años. Entonces lo que hizo la concertación fue ir debilitando un modelo que le hacía bien a las personas. Ir debilitando un modelo que le permitía acceder a las personas a mayores servicios, a mayores bienes. Y respecto a lo que tú dices de que son servicios de mala calidad, etcétera, hay que entender una cuestión que es parte de la naturaleza de las personas. ¿Cuál es nuestro estado natural? La pobreza desde el punto de vista material. Es decir, si tú no trabajas, si te tiran en medio de la selva, No tenéis nada. Tenéis que picar árbol, construir una casa, no sé qué. Evidentemente, para nosotros compararnos con países que tienen siglos de instituciones frente a nuestras instituciones que tienen apenas 2 siglos, compararnos con países que tienen décadas de modelos de desarrollo económico con principios de la libertad económica, tú probablemente vas a tener servicios sociales más débiles. Es decir, compararnos con países como Noruega, como Suecia, que son países pequeños, que son países que tienen tradición de instituciones muy fuertes, que son países que han logrado administrar la riqueza, entre otras cosas porque tienen una población muy pequeña, es una comparación tramposa. Uno, porque nosotros estábamos transitando y cada vez la mejora de las condiciones de las personas aumentaba, digamos. Es decir, las universidades, te voy a poner un ejemplo práctico respecto a la calidad de los servicios. Las universidades privadas en los 90, desde que se permite y desde que empiezan a implementarse, digamos, y esto nos lo pueden decir nuestros papás, eran malas universidades. Hoy compiten dentro de las mejores universidades del mundo. Y eso es porque a medida que ha pasado el tiempo y a medida que estas iniciativas que han tenido origen en la sociedad civil para satisfacer una demanda de otras personas en torno a, por ejemplo, educación superior, se han ido perfeccionando, han ido creciendo y a medida que el modelo les va permitiendo, con un ecosistema de instituciones, prosperar, también prosperan, mejoran la calidad de la educación y eso se traduce en que mejoran el servicio que entregan a las personas. Y eso yo creo que es lo clave a entender. Si esto no es... los derechos sociales, digamos, si es que el plan de ustedes se implementara, probablemente van a ser mucho más débiles si se implementan mañana, y en 10 años van a ser más fuertes, porque es un proceso de construcción. Es decir, es un tejido que requiere tiempo para poder construirse, no es inmediato. Igual, si bien es cierto que las políticas requieren mucho tiempo de construcción, yo creo que el sistema neoliberal,
ha sido implantado durante... De hecho, nunca un sistema económico tuvo tanto tiempo de implantarse sin ninguna protesta social, porque nació en la dictadura. Estábamos en periodo de régimen militar. En régimen militar. Y de hecho, ese sistema funcionando durante casi 10 años, cuando se entregó el gobierno a la concertación, el primer gobierno de Elwin, Chile tenía casi un 50% de pobreza. No, eso es falso. Sí, es falso. ¿Cómo que es falso? Esa cifra es absolutamente falsa. Los años en los que más creció Chile durante los últimos 50 años es del 85 al 90. Se redujo la pobreza de una forma abismal. No, se creció, sí. Pero se redujo, entregó el país se redujo la pobreza, se de redujo pobreza. la desigualdad, se le entregó mayor acceso a bienes y a servicios a las personas. No, la desigualdad bajó, en este caso, con la implementación de política social demócrata después. No con un sistema neoliberal completo. Pero el régimen militar no le entregó una pobreza del 50% a Elwin. Elwin recibe un país que venía así. Y lo que hace el gobierno de la concertación es unos mejores que otros administrarlo. Y esto termina con Bachelet 2 en un crecimiento de un 1,8, que si le pones el crecimiento tendencial de la población a un 0,8, estás estancado. Esto es como hablar con Borja. Ah, ya. Un poquito. Uno se va en la ola larga. Sí. No, sí. No, mira, yo creo que quedamos medio cansados mentalmente de Sí. que fue medio Pero largo nos queda un bloque... Sí. Mucho ping-pong. No sé si quieres que vaya con Fernando. Pero a mí me da lo mismo. Ya. Por lo que ustedes quieran. Teníamos trayectoria, propuestas. Propuestas yo creo que ya lo vimos. Sí, yo creo que bloque 1 y 2 están completamente cubiertos con las conversaciones que acabamos de tener ya a esta altura. Trayectoria yo no sé si hemos visto. Podríamos tocar quizás alguno de los bloques que teníamos respecto a la experiencia y quién tiene mejor estructura para poder llegar al gobierno. ¿Qué les parece? Sí. Vamos a dar Me unos parece. últimos 15 minutitos. No sé cuánto llevamos. Son las 8:30 casi. Estamos como en... Sí. Sí, pero partimos Mira, Partimos a las 7:30. 7:30. Sí. Ah, ya. Hoy se pasó. volando. yo creo que... Démosle 10 minutos más con Démosle esto, 10 pues. minutos y quizás partir con una pregunta relacionada. Se escucha mucho, por ejemplo, en redes sociales, gente del Partido Comunista o del sector que apoya a Janet Jara, que dice que Janet Jara no es la candidata del Partido Comunista ni de la continuidad del gobierno. ¿Ustedes cómo lo ven? Lleva más de 30 años militando en el Partido Comunista. No sé cómo lo ven ustedes desde ese aspecto. Yo por lo menos ver a una mujer militante del Partido Comunista que siendo ministra del Trabajo lo hizo pésimo, dejó así a mil mujeres más desempleadas, que en su momento fue tan incierta sus valores o sus concepciones respecto a ciertas cuestiones que planteó incluso dejar la militancia en el Partido Comunista. Yo no sé qué les parece a ustedes desde esa parte la visión de ser comunista, militante del Partido Comunista. Yo creo que no se puede negar, por lo menos en primarias, que efectivamente era Janet Jara la candidata del Partido Comunista, pero yo creo que es un tema con muchos matices que bajo ningún punto de vista es blanco y negro. Hoy en día se presenta como la candidata de un pacto, que yo creo que es una respuesta que todos solemos escuchar bastante seguido, pero que es verdad, porque es un programa que se reestructura de gobierno y en el que se empieza a trabajar como fuerza de centro-izquierda e izquierda fuertemente post-primarias. Por eso también la izquierda decide ir a primarias, porque se confía y se cree en que al ser un espacio dialogante se debe llevar una candidatura conjunta que trabaje con las fuerzas de la centro-izquierda y la izquierda. Mira, para construir un país. Déjame sí. terminar. Al final del día es que un proyecto político que evoluciona al final del día incorpora nuevas urgencias y se abre al diálogo con más fuerza y no con ruptura, sino que con madurez. Se puede hablar de que Janet Jara puede ser la candidata de la continuidad, pero yo creo que es un tema es una palabra y un concepto que tiene efectivamente matices. Yo creo que es innegable que efectivamente Janet Jara tuvo un rol importante en el gobierno actual. Sin embargo, al presentarse no solamente con un pacto, sino que con una visión distinta y en un contexto distinto, usar la palabra continuidad es complejo, porque al final estaríamos viendo la política como si se tratara de copiar o de borrar lo anterior que viene, antes de directamente proponer programas de gobierno que sigan con los avances. Y al final yo creo que es imposible creer que de ningún gobierno se pueden rescatar cosas buenas, y también creer, en verdad lo voy a extrapolar de hecho a política universitaria y por lo menos cómo funcionan las cosas en la UC, que al final del día es imposible creer que de un gobierno a otro no es necesario un traspaso y una continuidad. Yo creo que es imposible creer
si el día de mañana llegara a gobernar José Antonio Kast, encontraría burdo que pretendiera partir con borrón y cuenta nueva como si el Estado se le entregara en cero. O sea, yo creo que todos los gobiernos consideran una distinta continuidad en distintos niveles que también son necesarios para que el país siga creciendo. O sea, yo creo que, por ejemplo, lo pudimos ver en todo lo que fue el péndulo de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera y en cómo al final tuvieron que adoptar medidas de continuidad en sus distintos gobiernos que hicieron a Bachelet en distintas situaciones quedar como facha o de derecha y de la misma forma a Sebastián Piñera quedar como un amarillo, como se le decía, pero al final que tiene que ver con adoptar las medidas que vamos heredando como sociedad y bueno, que ustedes mismos dijeron, o sea, en una de esas, quién sabe, si es que se hubiesen adoptado distintas o en su mayor medida propuestas del neoliberalismo, hoy en día tendríamos un Estado distinto. No, más allá de si exponemos o creemos que sea positivo o no, yo creo que es nefasto pensar que los gobiernos se continúan, o sea, que los gobiernos no se continúan y que cada 4 años partimos de cero con un Estado nuevo. Yo estoy de acuerdo que sea uno de los problemas, de hecho, que se pretenda partir de cero. Y lo de la continuidad, yo creo que es porque hoy día hay que tener una ruptura muy grande frente a lo que se está haciendo mal. Lo que hay que quedar en cero va a ser que le van a entregar a José Antonio Kast un gobierno con 0 peso, sin glosa republicana. Lo que hay que cortar es la indolencia, es la mediocridad y una cuestión esencial que son las malas ideas. Si las malas ideas son el gran problema de este gobierno, más allá de la incompetencia, la pueden tener o no las competencias, pero el problema son las malas ideas. El problema es no poner a la persona en el centro. El problema es no pretender que el Estado esté al servicio de la persona. El problema es la sobreideologización y antojera ideológica que les impidió ver la realidad de los chilenos. El problema es que votaron en contra de las medidas legislativas en favor de la seguridad y eso provocó que a los años tengamos una situación de inseguridad nunca antes vista. A eso es a lo que vamos a llegar a cambiar. Pero respecto a la continuidad desde el punto de vista estatal, estoy de acuerdo. Y eso yo creo que, por ejemplo, lo podemos evaluar desde la figura del jefe de Estado, con una visión larga, con una visión... la cabeza del Estado, digamos, que representa a todos los chilenos. Y ahí, por ejemplo, es el presidente Boric el que ha tenido una visión y que ha sido disruptivo, que ha cortado relaciones con países, que, etcétera, digamos, y que tuitea y ofende presidente. Sara, tú te interrumpí. Sí, no, pero mira, en verdad me están escribiendo que estamos pasándonos un poco del rato, pero no importa. 58. Sí, vamos más de 1 hora. ¿Verdad? Pero 1:06, sí. Oye, yo creo que para última cosa que voy a decir antes de dar el paso al minuto final de cada uno, es para mí una cuestión fundamental que creo que he mencionado constantemente en programa, y es que nosotros no podemos separar que sea una mujer comunista. Es militante hace más de 30 años del Partido Comunista, se ha blanqueado la imagen del comunismo en la actualidad, lo cual es deprimente. Tener un partido comunista es como tener un partido nazi. El Partido Comunista es responsable de más de 100 millones de muertes en el mundo y tenemos una candidata comunista. Entonces para mí no es aceptable que tengamos un partido comunista ratificado en Chile que crean las mismas ideas que le han hecho tanto daño al mundo. A mí por lo menos esa es la percepción que me da. Y tener una candidata que parte esta cuestión del feminismo, el Partido Comunista que se ha apropiado un poco estos movimientos, identitarismos, etcétera, de la sociedad y que los ha utilizado y de esa forma se ha metido en la educación, en los profesores, en los periodistas, creo que de cierta forma nos demuestra por qué esa candidata no se puede salir de la mancha que tiene como ser militante del Partido Comunista, porque el Partido Comunista es el Partido Comunista. No es que es el mismo nombre que defiende las mismas ideas que le han hecho tanto daño al mundo y no creo que eso lo vamos a olvidar. Y la gente, hemos visto en la academia que sale el 80% tiene conocimiento que Janet Jara milita en el Partido Comunista, pero ¿qué porcentaje de ese 80% sabe lo que es ser comunista? Sí, bueno, hablando de mancha, en realidad es cierto, o sea, nosotros militamos en un movimiento que en realidad no se identifica con el comunismo, sino que tenemos que apoyar pragmáticamente a una candidata, en este caso del progresismo en su totalidad, y en este caso del contexto nacional. Pero a mí me preocuparía tener otras manchas más locales, o sea, acá es innegable que también José Antonio Kast en este caso está relacionado con muchos, en este caso, violadores de derechos humanos, o sea, cuando se trató, es una persona que visita a Miguel Krafnov de manera personal, que es una persona en este caso que hizo tortura, desapariciones forzadas. Mira, acá hay que hacer una distinción, porque se ha hablado harto de esto de sacar a los presos de Punta Peuco. En el programa de Kast no aparece en ninguna parte. En ninguna. O sea, eso se sale de discusión. No está en las prioridades del candidato y tampoco está en el programa. Y segundo, o sea, yo creo que no es comparable ser militante del Partido Comunista, que es responsable de 100 millones de muertes, a las distinciones que pueda tener Kast en su día
no creo que sea comparable, o sea, realmente no... Yo creo que es valóricamente comparable, completamente. O sea, Además, también recordar que el Partido Comunista en Chile ha tenido un funcionamiento histórico muy... Y acá no venimos a defender al Partido Comunista, lo hemos dicho varias veces. Sí lo dijimos en la presentación. Sí, lo dijeron. Porque nosotros también nos desenmarcamos de ese entorno. El Partido Comunista directamente no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, yo creo que también hay que entender la historia del partido dentro de su propio contexto. O sea, el Partido Comunista en Chile ha tenido un funcionamiento distinto. Y ha sido un partido que, a diferencia de en otros lugares del mundo, que acá nadie viene a negar las atrocidades que cometa tal o tal sector. O sea, yo creo que para eso tendríamos que estar tapando el sol con un dedo, y yo creo que ninguno de los 4 exponentes de esta mesa anda tapando el sol con un dedo, sí. Por lo menos en esta temática. Ahora, yo hablando creo que de preocupaciones de blanqueamientos, también a nosotros nos preocupa mucho el blanqueamiento de la extrema derecha en Chile. O sea, que en este caso hayan... Y de hecho, tal vez ya no se menciona en el programa de CAS esto de los detenidos desaparecidos, o en este caso como de indultar a viejitos, como le gusta llamar a algunos de sus diputados del partido, pero él también tiene la marcha de su propio partido, de las personas que lo acompañan. O sea, estamos hablando de personas que en realidad están hablando de indultar a las personas que están culpadas de crímenes de lesa humanidad. Y eso no es sano. De hecho, es lo que más nos preocupa, porque en realidad eso que están promoviendo es un daño tremendo al tejido social chileno. O sea, yo no sé qué puede, además de dañar más a la persona que un mal fuente de trabajo, también daña moralmente la estructura del país. O sea, provoca más que desigualdad, provoca una crispación social tremenda que no es sana para nadie. Y sobre todo provoca dolor a miles de familias. Y eso es lo principal que nos preocupa sobre esas propuestas. Y miramos con mucha preocupación. Por eso pensamos que en realidad ahora, eso no es está lo dentro mismo de las apoyar propuestas, puede ser a Jara. parte de una posición anterior del candidato. Pero yo creo que siempre va a ser relevante, bueno, habrán muchas posiciones y muchas miradas que se le pueden poner a la política, pero yo creo que en este sentido siempre va a ser relevante también mirar la política como un foco de postura de humanidad. O sea, la podemos mirar con la cabeza fría que se podría necesitar para ciertas materias, con la cabeza puesta en muchos puntos distintos, pero yo creo que ha sido parte del legado que hemos recibido como chilenos a lo largo de la historia, que es siempre ponerle un foco humanidad a la política. Y yo creo que efectivamente, o sea, para mí relacionarse con Miguel Krasnov y andarlo contando públicamente en la tele, y, o sea, más allá de que lo cuente o no lo cuente, a lo que voy es dejar, a mi parecer, dejar de mirar la política con ojos de humanidad. Dejar de ver la crispación social como algo que efectivamente puede calar hondo en una sociedad y que efectivamente puede... en una de esas no tener repercusiones en si la persona sale a trabajar al día siguiente o no, pero la crispación social y la destrucción del tejido social que tenemos como sociedad nos lleva a deshumanizarnos y a dejar de pensar en un colectivo y en una identidad nacional que es súper relevante también para construirnos como país. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que nadie puede dejar de lado. De esto último, para cerrar. Estoy de acuerdo en que genera crispación social, efectivamente. Entiendo que las razones a las que en algún momento se aludió para hacer estos indultos, que hoy no están en el programa, no son parte de las propuestas, son justamente razones humanitarias, desde el punto de vista de que un viejo de 90, 80 y tantos años no esté esposado y muera engrillado. Yo la verdad es que tengo 21 años, esto pasó cuando nosotros no estábamos ni siquiera en planes de existencia, mi papá no había nació en 76, digamos. Entonces, qué joven. Yo entiendo la óptica en la que lo miran desde el punto de vista de las consecuencias que puede generar y la crispación social que esto provoca. Pero también esto es porque se han utilizado estas causas de tal forma en la que a 50 años hay muchas personas con 15 que el primer argumento que te sacan es el de Pinochet. Y respecto a lo del Partido Comunista que dijiste, me quiero quedar... La historia del Partido Comunista chilena es interesante de evaluarla y por eso me quiero quedar con ese punto. Al PC lo podemos evaluar desde la teoría o de los hechos. En la teoría hablan de la subversión violenta al orden social existente, esa es una de sus bases. Creen que la historia de toda la sociedad existente hasta la fecha es la historia de la lucha de clase. En los hechos tuvimos un partido comunista que fue institucional, a diferencia del Partido Socialista, que era el que creía en la vía armada. Y el Partido Comunista deja de ser institucional en los años 80. Y en los años 80 declara la rebelión popular de masas y que todas las formas de lucha son válidas contra la dictadura. ¿Qué hace? Que era una organización armada. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez empieza a servir como brazo ejecutor de la violencia del Partido Comunista. El Partido Comunista en los 90, como izquierda extraparlamentaria, decide instrumentalizar a los cuerpos intermedios, a los cuerpos sociales, los centros
las federaciones de las universidades, los sindicatos y los distintos grupos del tejido social, porque se da cuenta que va a ser irrelevante políticamente y que tiene que influir ahí. El Partido Comunista es el que ha validado la desobediencia civil durante el estallido social, hace 6 años, no hace 50. Y a mí, desde esa óptica y con hechos históricos concretos, yo creo que es bastante reprochable el comportamiento del Partido Comunista en los últimos 50 años. Es cierto que el Partido Comunista fue el institucional hasta el 80. Y cuando los partidos, digamos, de la izquierda deciden que la salida va a ser la salida constitucional que se fijó con la Constitución del 80, decidieron que esa iba a ser la salida institucional y el PC dice no. Todas las formas de lucha son válidas contra la dictadura y la rebelión popular de masa. Y ahí tienen brazos armados, digamos, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era un brazo armado del PC. No creo que tenga una historia intachable, digamos. Mira, estamos muy pasados de tiempo, pero démonos un segundo para despedirse cada uno. Ani, si quieres despedirte. No, un minuto de final, de cierre. Sí. Sí. Bueno, partir por agradecer el espacio de nuevo. Yo creo que siempre son enriquecedoras este tipo de conversaciones. Sí, yo creo que, bueno, nos dimos harto rodeo en algunos temas que nos dejaron con un par de cositas en el tintero. Yo como, ¿volvemos? Pero eso en verdad. Nada mucho más que decir para concluir de lo que ya se ha dicho. No, sí, nosotros como desde militantes de la Nueva Acción Universitaria yo dejo muy en claro esto, somos un movimiento completamente autónomo, no tenemos en este caso directrices partidarias y en este caso de una decisión más pragmática, lo repito, estamos en una decisión frente a alguien que es representante de la extrema derecha por todas las razones que hemos dicho anteriormente y estamos frente a una representante de un sector progresista amplio, que fue electa popularmente y que en este caso el sector progresista nacional la tiene como candidata en una segunda vuelta. Y por eso mismo nosotros estamos a favor del progresismo dentro, en este caso, tanto del UC como en este caso para ser promovida dentro del país en el rango más amplio que puede existir. Porque nosotros entendemos que sumando fuerza es posible transformar Chile, es posible transformar también nuestra universidad en un lugar mejor y es posible transformar la vida de las personas. Bueno, y esta es la última cosa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo invitamos a votar. Lo invitamos a informarse, a votar, que nadie falte en esa votación y yo creo que eso es lo más importante. Fernando, último minuto. La fiesta de la democracia. Exacto. Así le dicen. Último minuto. Lo quiero dedicar a algo que dijiste que respecto a que Kast es de extrema derecha. ¿Por qué crees que es de...? No sé si... Minuto, no pregunta. ¿Por qué crees que es de extrema derecha en serio? ¿Como posición afirme, digamos? Sí. Yo no sé qué tiene... ¿Qué cosa? Sí. Dale. Yo no sé qué tiene de extrema derecha creer que existe el bien y el mal, que hay un orden moral objetivo y trascendente que es parte de nuestra naturaleza y que no se puede construir por la voluntad humana. No sé qué tiene de extremo proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No sé qué tiene de extremo poner a la persona en el centro de la sociedad con un Estado que se comprenda con el Estado al servicio de la persona, con un Estado que promueva las iniciativas positivas que nacen desde las personas, dando la autonomía a esas personas y no privándolas de esa autonomía. E insisto en que no entiendo cuál es la extrema derecha de José Antonio Kast. Que sea pinochetista. Esa es la extrema derecha acá en Chile. Y lamentablemente así lo es. Pero como posición doctrinaria, porque el pinochetismo no es una posición doctrinaria. Me refiero a lo doctrinario, en las ideas. No hay extrema derecha. No hay... Si uno lo califica geográficamente, digamos, hay uno que está más al extremo que el otro. Pero no hay una posición de extrema derecha y me parece que es un argumento que se usa como insulto para poder denostar a un candidato. Es que no es un insulto. Usted no... O sea... Kast no es la derecha liberal. Yo creo que tenemos que... Pero una derecha conservadora que no es de extrema derecha. Ya. Oye, tenemos mucho más por conversar. Pueden venir otro día a acompañarnos y grabamos otro capítulo hablando de esa... No. Para terminar el minuto, que me quedan unos segundos. Pasó el minuto hace rato. Dale, no. Pero felices de que vengan otra vez y grabamos otro capítulo con todas las cosas que faltaron por conversar. No más porque me van a retar. Darle las gracias a todos los que nos están mirando, a Cunia Studios, que siempre nos recibe tan bien, y por supuesto a nuestros invitados. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.